Bueno, vamos a recordar qué es el proceso abreviado, por favor. Es la substanciación de una causa penal de manera simplificada. Ya. Si recordamos, el 323 nos habla de que una de las salidas alternativas, una forma de conclusión de la etapa preparatoria, perdón, es eh, el, el proceso abreviado, ¿no? Y el proceso abreviado es la sustanciación justamente de un proceso, como dice su nombre, corto, rápido, que tiene como principal característica, ¿cuál? ¿Cuál es la característica del proceso abreviado? Reducir la condena, Doc. Bueno, eso es lo que busca el Aceptación imputado. ¿Qué? la aceptación del delito que ha cometido. Exacto, ¿no? La aceptación del delito y solicitar el proceso abreviado. Entonces, ahí lógicamente estaríamos viendo de que aceptando que acepta el delito. Es decir, si yo he matado, voy a decir que es cierto y evidente, acepto que mi persona ha cometido el delito, etc., de asesinato, de homicidio, lo que correspondería, ¿no? A ver, sus códigos, por favor. Vámonos al artículo 373. Están con sus códigos, ¿verdad? Sí, Doc. Ya. ¿Qué dice el artículo 373? Procedencia. Concluida la investigación, el fiscal encargado para solicitar al juez de la instrucción, juez de instrucción, en su requerimiento conclusivo que se aplique el procedimiento abreviado. Es decir, el fiscal en última instancia realizará el requerimiento conclusivo del proceso abreviado, pero debe existir con carácter previo, obviamente, la aceptación del imputado de la comisión del delito, que normalmente esto lo solicita el imputado al fiscal mediante un memorial firmado por su persona y firmado por su abogado. Para que sea procedente, deberá constar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en el delito, lógicamente, ¿no? En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del proceso abreviado. La existencia de varios imputados en el mismo proceso o procedimiento, perdón, no impedirá la aplicación de esta regla a algunos de los imputados. ¿Qué quiere decir esto?
Si hay varias personas que han cometido un delito, el mismo hecho, ya puede ser uno o varios o todos que se acojan a este procedimiento abreviado. Pero, como dice el artículo 373, es importante de que la parte imputada acepte la comisión del delito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguno. Bueno. ¿Cuál es el trámite de ese procedimiento abreviado? Una vez presentado el memorial por parte del imputado al Ministerio Público, el Ministerio Público convocará al abogado y al imputado a oficinas del Ministerio Público para efectos de suscribir un documento, ¿no? Un acuerdo, se le dice, ¿no? En el cual se va a suscribir que el Ministerio Público como parte y el imputado como otra parte van a suscribir un contrato en el cual el imputado va a aceptar la comisión del delito, ¿no? Se va a establecer qué delito está aceptando en esa circunstancia, la pena que se va a pedir, ¿no? Y ese documento va a ser entregado al juez, juez de instrucción cautelar, ¿ya? Porque dentro de sus atribuciones, es el que va a conocer los procesos abreviados. El juez, teniendo conocimiento del requerimiento conclusivo de proceso abreviado, revisará en actuados si consta el acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y el imputado, ¿no? En esa circunstancia señala audiencia y dará la palabra al Ministerio Público, el cual sustentará el requerimiento conclusivo de proceso abreviado en virtud al acuerdo suscrito, ¿no? En esa circunstancia puede o no puede, o sea, podría participar, no es obligatorio, la víctima. ¿Ya? Dice en el artículo 373, dice que la víctima podría, digamos, objetar ese procedimiento abreviado, ¿no? Si considera que el delito el cual se está persiguiendo no es el correcto o que se podría, digamos, obtener un resultado diferente en lo que sería un juicio oral. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, dos personas se pelean en la vía pública, ¿no? Y por mala suerte una fallece y esta persona, la sobreviviente, acongojado por el hecho, trata, digamos, de llegar a un proceso abreviado, ¿no? Para que se le inicie un proceso penal, una sentencia condenatoria por un delito, por ejemplo, que podría ser homicidio en riñas y peleas. Pero la víctima, que serían los hijos familiares del fallecido, ¿no? Podrían alegar de que si se va a perseguir el delito de homicidio, no sería, digamos, lo adecuado. Más bien, ellos perseguirían que se investigue el proceso por asesinato, ¿no? Ya que el homicidio tiene una pena mucho más leve y el asesinato es el delito más grave, que tiene la pena privativa de libertad mucho más grave, que sería 30 años sin derecho a ir.
¿Me están comprendiendo respecto a lo que sería la objeción de la víctima a un proceso abreviado? Sí, doctor. Están viendo las la ley, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. Vea. perfecto. Entonces, continuamos con el trámite del proceso abreviado. Dice, numeral 1, la existencia del hecho y la participación del imputado. Obviamente, esto va a estar previsto en el acuerdo en el cual se va a hacer una relación de los hechos, en el cual se diga cuál es su participación, cómo ha ocurrido y, lógicamente, su aceptación. Que el imputado voluntariamente renuncia a un juicio oral. Eso es lógico si está aceptando la comisión de un delito, este va a requerir de que renuncie al juicio oral. ¿Ya? Que el reconocimiento de la culpa fue libre y voluntario. Numeral 3. Nadie puede obligar a un imputado a aceptar un delito si no es de manera voluntaria, ¿no? Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado. Lógicamente, el juez ya en audiencia, habiendo escuchado al fiscal que ha cumplido con el artículo 374, numerales 1, 2 y 3, ¿no? Lo que corresponde es directamente emitir una sentencia. Lógicamente, previo a esto, la víctima y su abogado podrá objetar o en el caso no objetar. Aquí pondremos, digamos, el hecho de que no objeta y directamente el juez va a dictar una sentencia en virtud del delito aceptado, ¿no? Por eso dice, aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en los hechos admitidos por el imputado, pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal. Como vemos en el Código Penal, hay delitos que van a establecer un mínimo y un máximo. Normalmente el Ministerio Público, al ver, digamos, un delito que es aceptado, ¿no? Va a analizar ciertos elementos como que si es una persona reincidente o si es su primer delito, si tiene familia, si el hecho ha sido doloso o ha sido culposo, si ha sido un accidente, etcétera. Va a pedir la pena más leve, ¿no? O una pena media o incluso la pena más. ¿Ya? En esa circunstancia, el juez, siguiendo lo que se ha llegado al acuerdo a las partes, ¿ya? Dice, no podrá dictar una sentencia mayor a la requerida por el fiscal. Si le ha dado, por ejemplo, si es de 5 a 8 años y le da 6 años, no podría, digamos, darle la máxima de 8 años. Entonces tendrá que ser acorde a lo que ha solicitado el fiscal. En el caso de improcedencia, el requerimiento sobre la pena no vinculará al fiscal durante el debate, ¿no? El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión del hecho por parte del imputado. ¿A qué se refiere esta última parte? En algunas circunstancias, si el imputado, o perdón, la víctima objeta y sustenta la objeción del proceso abreviado, ¿ya? Todo lo que se haya acordado en este documento no podrá ser utilizado en un juicio oral, ya que obviamente la aceptación del ilícito solo es para el proceso abreviado. Si se irían a un juicio oral, esto obviamente no tendría validez, ¿no? Y el Ministerio Público en esas circunstancias tampoco, digamos, podrá quedarse con la pena que estaba pidiendo, podrá pedir, digamos, una pena mayor. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al proceso abreviado? Esos son los dos artículos que guían para lo que va a ser su procedimiento.
Israel. Israel, Sí, doctor. por favor, me tienen que colocar en el chat su apellido paterno, materno y nombres. ¿Ya? Colóqueme de esa manera, por favor, y no se olviden las siguientes. ¿Está bien? Doctor, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al proceso abreviado? Repito, ¿alguna pregunta? Habíamos visto los actos conclusivos, ya hemos analizado. También habíamos estado viendo los otros, lo que era la impugnación del sobreseimiento, también hemos visto la impugnación del sobreseimiento también, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento? El artículo 325 vamos a regresar al 325, lo que es la audiencia conclusiva, que está obviamente, esta audiencia conclusiva que antes se realizaba ante el juez cautelar por modificaciones, ya no existe, ya esta ha sido eliminada por la ley 007, ¿no? Ya que esa audiencia ya no se realiza y se la realiza directamente en el juicio oral. Para los que tienen el Código de Procedimiento Penal que no está actualizado, por favor van a tener mucho cuidado. Hay varias normativas que han ido modificando el procedimiento. Tienen que ver de que este haya sido modificado. Los que puedan irse por el juzgado, cómprense un compendio, que es el Código Penal y Procedimiento Penal, pero pidan actualizado con las últimas normas que modifican, ¿no? Las primeras normas que fueron modificando eran la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 04, la 07, la 170, la 045, que es la lucha contra el racismo y toda discriminación, ¿no? Y después, obviamente, las últimas normas, la ley 1173, ley de abreviación procesal penal, y la ley 1226, que es la última ley que modifica esta ley de abreviación procesal penal, que les voy ahorita a mostrar. Todas estas leyes les he pasado, está en la plataforma, también les he pasado al WhatsApp, ¿no? Entonces tienen que ver, estas normas van modificando el contexto del procedimiento penal. Yo les recomendaría que obviamente ustedes puedan comprarse un código de procedimiento penal ya con las modificaciones y actualizaciones que ha sufrido el código de procedimiento penal. Si no, lastimosamente pueden caer en errores, ¿no? de lectura del procedimiento que obviamente ha sido modificado, porque uno me podría decir, pero el artículo 325 habla sobre la audiencia de conclusiva y usted nos ha dicho que no hay. Obviamente no hay ya esa audiencia porque ha sido modificada por la ley 007 que elimina esta audiencia conclusiva. Y la modifica en virtud a esta ley. Vamos a dar lectura a la nueva modificación que dice el artículo 325. ¿Ya?
¿Tienen esta modificación como les estoy señalando, por favor? Confírmenme. Voy a dar lectura a lo que dispone el nuevo artículo 325. Dice, audiencia conclusiva. Presentado el requerimiento conclusivo en el caso de los numerales 1 y 2, que son la acusación, o en el caso de la suspensión condicional del proceso, ¿ya? Del artículo 323, que son los actos conclusivos, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral pública que deberá realizarse en un plazo menor a 6 días, ni mayor a 20 días, computables a partir de la notificación con la convocatoria. Notificada la convocatoria a las partes, tendrá un plazo común de 5 días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones, evidencias reunidas en la investigación para ofrecer los medios de prueba necesarios que vean pertinente. ¿Ya? Eso decía la ley 007, que si vemos la ley 1173, vuelve a modificar el artículo 325, el cual ya no habla sobre una audiencia conclusiva, sino habla sobre la presentación de requerimiento conclusivo nada más. ¿Me están siguiendo, por favor? Y doc, Recapitulo. El 325, que anteriormente señalaba el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 1970, en primera instancia es modificada por la ley 007 y posteriormente es nuevamente modificada por la ley 1173, ¿no? Y actualmente esta ley queda de la siguiente manera. Vamos a ver, 1173. Vamos a ver, se los voy a poner cómo está actualmente. Está, la 325 queda de esta manera. Dice, presentado el requerimiento conclusivo, no nos olvidemos, el que modifica, que anteriormente hablaba sobre una audiencia conclusiva, la 325 de la ley del procedimiento penal, que después es modificado por la ley 007, que todavía habla sobre una audiencia, pero con otras características, y posteriormente esta 325, que nuevamente modifica este mismo artículo, ¿ya? Ahora sí, la 1173 nos habla sobre el 325 y dice, parágrafo primero, presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la juez o el juez de instrucción dentro del plazo de 24 horas previo sorteo y a través del sistema informático de gestión de causas por la oficina gestora de procesos, remitirá los antecedentes a la juez o el juez o tribunales de sentencia bajo responsabilidad. Entonces, ahora no se realiza una audiencia conclusiva en el juzgado de instrucción. Lo que procede en virtud del 325 dice, se realice un sorteo. ¿Para qué tribunal se va a ir el proceso? Ya que de ahí hay la acusación y dice que en 24 horas deberá remitir. Parágrafo segundo.
En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la juez o el juez deberá resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que hubiera presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes dentro del plazo de 5 días siguientes de solicitadas cuando se hubiera requerido la aplicación de suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado, o se promueva la conciliación, deberá resolver en una audiencia a llevarse a cabo dentro de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Si se ha presentado el requerimiento conclusivo del proceso abreviado, tendrá que señalarse una audiencia dentro de los siguientes 10 días. Si se ha presentado la conciliación, igual manera, para dictar una resolución de extinción de la acción, y cuando se lleve una audiencia, si se ha pedido que en el requerimiento conclusivo el criterio de oportunidad de suspensión condicional del proceso, en esas 3 circunstancias se va a señalar una audiencia en 10 días, para obviamente dictar la resolución correspondiente en virtud a los requerimientos conclusivos presentados por el Ministerio. Parágrafo 3º. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo será de 48 horas para la realización de la audiencia, bajo responsabilidad, debiendo habilitar horas y días inhábiles. Entonces, una vez presentado el requerimiento conclusivo en estas 3 circunstancias, dice 10 días. Pero si el imputado está detenido con audiencia de medidas cautelares, se le ha dado detención preventiva en el recinto penitenciario, dice, se modifican los 10 días a 48 horas. A partir del día que se ha presentado este requerimiento, a partir de las 0 horas del día siguiente. Entonces dice que se debe habilitar días y horas extraordinarias. Si presentan día viernes, entonces se computa sábado, domingo. Entonces tendría que realizarse o el sábado o el domingo. ¿Ya? Ahí no habla sobre días hábiles, porque ahí si presentan un día viernes, tendría que, digamos, darse el día lunes o el día martes. Pero como señala el parágrafo 3º del artículo 325, se tendrá que habilitar y dentro de las 48 horas realizar esta audiencia correspondiente. Numeral 4. En los casos establecidos en el parágrafo 2 y 3 del presente artículo, la audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificado bajo responsabilidad de los servidores judiciales encargados de la notificación. La resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. Entonces, en esa circunstancia, el artículo 325 nos habla de cuál es el procedimiento a seguir del proceso penal una vez presentado la audiencia, el requerimiento conclusivo, ¿no? Tenemos esas opciones de que se lleve a cabo o se sortee ante el tribunal correspondiente y emitirse en 24 horas, o en el caso de que si es un proceso abreviado, una conciliación o una suspensión condicional del proceso, se va a dictar o se va a señalar, una audiencia dentro de los 10 días para realizar esta actuación, y si estuviera detenido va dentro de las 48 horas. Bajo su responsabilidad, habilitando días y horas extraordinarias, dice. Y en el caso, dice, la víctima tendrá que ser notificada y obviamente asistirá. Pero si no asiste, esto no inhabilita el acto, pero tiene que constarse que se ha realizado la notificación correspondiente. Bajo responsabilidad de los funcionarios correspondientes en el caso de la central de notificaciones.
El artículo 326, nuevamente, es modificado y queda de la siguiente manera, conforme a la ley 1173. Y dice, ¿están revisando, por favor? ¿Se están dando cuenta? Tal vez alguno tiene un código procedimiento sin las modificaciones. Lo que estoy leyendo y lo que les estoy mostrando es de acuerdo a las modificaciones de la ley 1173, ¿no? Que obviamente modifica el procedimiento como inicialmente se encontraba. ¿Es así o no es así? Sí, Doc, cambia en los tres. Sí, doctor. ¿Ya? Por eso, por favor, siempre tienen que manejar su código de procedimiento penal, su ley de abreviación procesal penal y la ley 1226. Vamos a ver si es que no modifica. Ahorita estoy viendo ¿están viendo la 1226, lo que estoy compartiendo? Sí, doctor, se ve. Ya. Revisado, ¿no? Estamos revisando la ley, la 325, no modifica, entonces estamos tranquilos. Nos quedamos con la ley 1173 porque tenemos que revisar. Todo lo que leamos, vemos el código, revisamos la ley y la ley 1173 y después la 1226. Yo les recomiendo que se vayan marcando en su código de procedimiento penal, ¿ya? Todos los artículos modificados por la 1173 y la 1226, subrayenlo con resaltador. Un amarillo para la 1173, un rosado para la 1226. Ahí obviamente van a saber, cuando estén leyendo el código de procedimiento penal, van a agarrar y van a decir, ah, está amarillo, entonces tengo que irme a la ley de abreviación procesal penal que ha modificado este artículo. Entonces ahí vamos a estar con la claridad correspondiente cuál es la norma vigente, ¿ya? Vamos a hacer un corte, por favor, y están atentos a la última reconexión.